O sea, al final es ingeniero como su papá, pero no es feliz. Fue increíble cómo mi vida, tal como tú estabas contando, Claro. se empezó a alinear. Y a mí me pasó lo mismo. Tengo claro, entre comillas, que quiero esto, pero también quiero esto. O no, o quizás será esto. Y ahí esas como dudas de pronto aparecen en las personas cuando no tienen como certeza. Bienvenidos al segundo capítulo del podcast Descubre tu propósito. Mi nombre es Nairu Zambrano, soy socióloga de profesión, amante del autoconocimiento y el descubrimiento personal. Segundo capítulo del podcast Descubre tu propósito. Estamos muy emocionados porque este capítulo va a estar bastante bueno. Vamos a hablar sobre los mitos y creencias sobre el propósito. Obviamente me acompaña mi pareja favorita para el podcast, Cristian Lillo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente, el segundo capítulo, al servicio de un bien mayor, como siempre. Hoy, muchas gracias por acompañarme hoy. Bueno, tú sabes que acerca del propósito se han desarrollado un montón de mitos, ¿no? O sea, como que hay mucha incertidumbre sobre el propósito, ¿sí? Si bien en el tema anterior hablamos de qué es el propósito, hay una duda que anda rodando a través de nuestros seguidores preguntando si el propósito es una sola cosa. Mira, honestamente yo era uno de esos. Yo creía también que cuando comencé en este proceso de descubrir mi propósito, previo a obviamente a guiar a otras personas a descubrirlo coherentemente, creía que era uno solo y que con ese prácticamente te mueres. Y después empecé a darme cuenta, mediante la experiencia, averiguando y comprobándolo conmigo mismo, que así como uno tiene intereses, gustos que van mutando con el tiempo, el propósito también se va transformando. Por lo tanto, no es algo único y para toda la vida. Puede que tú hoy creas que el propósito es, no sé, dedicarme a la música, a cantar, o a dedicarme a la actuación, o crear una empresa. Y puede que con el pasar de los años, con tu madurez, vas conociendo personas, circunstancias, de pronto cosas que pasan, ustedes me entienden, la vida te va como empujando y te va llevando hacia otro camino, donde tú encuentras eso que hablamos en el capítulo anterior, esa sensación como de estar así como... El estado de flow. El estado de flow, justamente. El estado de flow. De estar en propósito. Es que me hiciste reflexionar mucho sobre esto que acabas de decir, ¿no? Es como que la vida te va llevando. Entonces me hizo como plantearme una línea del tiempo donde yo, como protagonista, me vi haciendo un montón de cosas, pero se me viene algo a la cabeza. Si bien en el camino te va guiando hacia un propósito, otro propósito, ¿no? Pero también puede que en una misma línea de tiempo, en el mismo espacio de tiempo, tú tengas tres propósitos. O sea, yo siento que el propósito no solamente, o sea, no tiene que ser uno, ¿no? Como nos preguntaban, el propósito es solo uno. Creo que puedes tener tres propósitos al mismo tiempo. O sea, hacer el podcast, llevar la mentoría, tener una comunidad. Creo que son propósitos que tú como persona estás desarrollando a la vez. Y yo creo que es válido. Una persona no necesariamente tiene que tener un propósito en la vida, puede tener varios. Y si bien ha descubierto uno o dos, no necesariamente a través del tiempo lo va a descubrir. Puede que haya un amante de la música y a la vez le guste la poesía, el cine, etc. Y sean dos mundos que se puedan complementar, o como quien dice, un plus, ¿no? Entre una persona que pueda tener varios propósitos como en la misma línea del tiempo, ¿no? Como según la reflexión que hice. Claro, aunque sí hay algo en común que tiene que ver con la contribución, porque independiente del área que uno sienta que fue llamado a hacer, o que te da sentido de vida, porque de ahí viene todo esto, Claro.
hay algo que es en común que tiene que ver con que sí o sí está relacionado con el dar, con el servicio, con la contribución. En la música tú acabas de decir, por ejemplo, me puede gustar cantar, como me puede gustar tocar un instrumento, la poesía. Los tres tienen que ver con compartir, ¿cierto? Tu don, tu talento, algo que se te da de manera natural y que tú gozas, disfrutas, pierdes la noción del tiempo, lo que hablamos en el capítulo anterior, claro, pero puesto a servicio a los demás. Ahí se condice con eso, porque no sirve de nada de pronto que tú guardes muchas veces talento oculto, que por eso lo digo en el primer capítulo, el primer paso es el autodescubrimiento, conocerme yo primero, y sí o sí el punto en común de cualquier propósito es que se pone al servicio de la humanidad, de alguna u otra manera. O sea, definitivamente el propósito está ligado al dar. O sea, ¿se puede concebir el propósito sin el dar? O sea, una persona puede tener un propósito y no estar al servicio. ¿Tú crees que eso sea posible? Yo creo que no, porque generalmente uno siempre lo lleva al famoso Ikigai. Ah, es como ya. estas como 4 aristas, ¿cierto? Que es lo que uno es bueno, Okay, lo que la gente necesita, ya, lo que la gente necesita, ya, por lo que el mundo te pagaría, porque ya, de pronto también a veces puede estar ligado a una retribución económica, o de pronto ya, no. okay. Hay personas que simplemente no reciben algo a cambio, no les pagan, pero lo están poniendo al servicio. Es decir, siempre se cumple la ecuación, es que tú aportas algo que el mundo necesita, y además, sobre todo tú como socióloga, ustedes ven eso, no somos entes individuales, no estamos como se dice. Vivimos en sociedad. Exacto, o sea, entonces que sí, no hay otra forma sí o sí, de alguna manera, lo vas a hacer con tu pareja, lo vas a poner tu propósito con tu familia, en una comunidad, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. O sea, siempre va ligado a la parte de contribución social. O sea, yo creo que sí o sí, todo propósito va conectado con un bien común, un bien mayor, con la sociedad. Wow, qué interesante. ¿Sabes que mencionaste el Ikigai? ¿Sí? Esa expresión, o sea, no es una expresión, es un método de vida. Esta frase, este método, claro, japonés, es un método japonés. Me recuerda es que no me acuerdo el nombre, al colombiano japonés. Yokoi Kenji. A Yokoi Kenji. Él es el que habla sobre, o sea, es quien nos da a conocer como a nivel de Latinoamérica esa metodología, ¿cierto? O sea, habla en realidad de cómo hace la similitud y diferencia entre el mundo occidental y el oriental, de las culturas como lo ven en diferentes aspectos de la vida. Y él sí, pues él en uno de muchas conferencias y ponencias habla del Ikigai como tal, porque es algo bien conocido y la gente lo asocia con un poco al propósito. Pero de alguna manera es la forma como el occidente entiende el propósito, ¿no? Es como estar en propósito para ellos es que estás alineado o en coherencia con quién eres, qué quieres y al final para dónde vas, ¿no? Como... Claro, o sea, está alineado también con tus dones y talentos que deberías, o sea, todos tenemos dones y talentos, solo que no lo hemos descubierto aún. Así como un propósito, todos tenemos uno, tampoco lo hemos descubierto. Entonces, a lo largo de la vida, hay personas que lo hacen de manera autónoma y otras que necesitan apoyo, ayuda. O de pronto lo descubres, pero no sé, a mí igual me pasaba. Varias personas dicen, pero no, yo tengo claro lo que quiero hacer. Pero de pronto igual tienes dudas, como que tengo claro, entre comillas, que quiero esto, pero también quiero esto. O no, o quizás será esto. Y ahí esas como dudas de pronto aparecen en las personas cuando no tienen como certeza. ¿Ya? Porque eso es un fondo, cuando uno está en propósito, como que no hay dudas. O sea, no hay dudas. Básicamente acabas de describir a la Nairu de hace un año. La que entró al programa al programa a la mentoría y pensaba,
No, pero si yo tengo claro mi propósito, yo sé cuál es mi propósito, pensando que el propósito era uno solo. Y esto es o sea, me voy a adelantar y voy a soltar acá una información que en otro momento les contaré como más detallada la historia, pero descubrí durante el programa que no solamente tenía un propósito, o sea, si bien yo estaba alineada y era coherente con una idea, o sea, con un propósito que ya venía llevando durante toda mi vida, descubrí que soy excelente para las historias, para contar historias, para que me cuenten historias. Entonces eso, sin la mentoría, no me hubiese dado cuenta que tenía otro propósito en la vida. O sea, que no era uno. Claro. O sea, en el fondo es un gran descubrimiento y una satisfacción saber que puedes hacer, que eres multitareas a nivel de propósito, que puedes seguir teniendo una conversación con una amiga y darle tranquilidad, pero aparte te sientas al frente de una cámara y cuentas tu historia, y eso puede contribuir a que otra persona se identifique contigo y ayudarle con un problema, etcétera. En tu caso fue también que tú olvidaste el para qué tú habías venido acá, por ejemplo. Eso también fue algo que descubrí. En una de las tareas que hicimos, yo volví al pasado, hice una línea del tiempo en retrospectiva y me di cuenta que había olvidado por qué estaba en Chile. O sea, ya estaba como en piloto automático, básicamente. Estaba en piloto automático, así que con esa regresión dije, no, ya, definitivamente quiero retomar la razón por la que estoy en Chile. No estoy viviendo el propósito, no estaba feliz. Y cuando cuando conecté con esa energía, o sea, es como destapar, es que la analogía sería destapar algo. Y cuando destapas algo salen un montón de cosas, o sea, la energía se mueve, todos los proyectos que tenía en ese minuto, o sea, todo se me dio como magia. ¿Te acuerdas de otra chica, Maeli, que es otra alumna también, que ella, increíble su historia, que de verdad que esto es como, en el mundo espiritual, todo es válido. Es el mundo al revés. Es un poco mágico porque ella, recuerdo, lo pueden ver de hecho en el canal, el testimonio me parece que número 3, bueno, se llama Maeli, es brasileña, aquí en Chile, y ella decía que cuando ella empezó a hacer todo este trabajo que estamos hablando ahora, de las creencias, se alineó, se conoció más, empezó a hacer algunos ajustes, encontró esa claridad que por cierto le dio mucha paz, así como, y la energía se te eleva porque tú te das cuenta cuando una persona está en propósito, porque le brillan los ojos cuando te está hablando de eso, que puede ser cualquier cosa, de verdad. Nosotros pusimos el ejemplo de la música, el deporte, no sé, pero hay tantas áreas, tantas personas haciendo, no sé, la agricultura, no sé, de verdad que es un mundo. Entonces, ella decía, Cris, yo cuando descubrí mi propósito, fue increíble cómo mi vida, tal como tú estabas contando, se empezó a alinear. A mí me pasó lo mismo. De verdad que es como inexplicable, pero tiene que ver con un tema de vibración, de energía, porque te empezaste a alinear con tu ser, con tu esencia, no con el ego. ¿Cierto? No es la falsa identidad del ego el que todos vivimos y vivimos para los demás, para estar, porque queremos pertenecer, validar, etc. Entonces, increíble como las metas que ella se había propuesto, que le habían tomado años de Brasil, que tienen que validar un título, un montón de trámites, se le dio así como que mágicamente se alineó, o sea, es increíble de verdad, y ahí entiendo yo la importancia y la relevancia de, nuevamente como dijimos en el capítulo anterior, que todas las personas lo deben hacer sí o sí, antes de partir de este mundo, porque, no sé, yo lo veo como lamentable, triste sería como que vivir una vida como en piloto automático, o como un zombie, así como, mira, ayer, de hecho, veníamos con mi mujer en el transporte y yo le decía, miraba a la gente, no sé si ustedes lo han visto, en cualquier país del mundo pasa esto, ve a la gente
y digo, oye, la gente es como un conjunto de, bueno, ovejitas, no lo sin digo ofender. sin ofender y sin juicio, porque yo también he estado ahí, he pasado por ese proceso. Claro. En donde he estado dormido, sí, así piloto automático, cabeza agacha, así como así como asumido, como Es que básicamente eres un robot conformado. haciendo una y otra vez lo mismo. O sea, por eso la reflexión de por qué es tan importante el propósito, qué es el propósito, por qué tenemos que tener propósito en la vida. O sea, haciendo una conexión con lo que estás diciendo, o sea, como uniendo ideas, en el metro es la mejor manera de ver cómo las personas que no tienen propósito, o sea, no digo que absolutamente todas las personas, pero es una imagen demasiado real de que todos necesitan propósito, porque se levantan a una hora, hacen un trabajo que posiblemente no les gusta, tienen tareas repetitivas, vuelven a la casa y es la misma historia que si la casa, la que le tocó, si con la familia que le tocó. Entonces no hay brillo en los ojos, están haciendo una actividad repetitiva una y otra vez, y obviamente no es juicio, nosotros vivimos ese momento de la vida en el que te levantabas a diario, ibas a trabajar y te olvidabas de qué día era o qué comiste ayer, o si te gustó lo que comiste, o si realmente es el trabajo que te gusta, si estás con la pareja que te gusta. O sea, lamentablemente ya hay dos niveles, porque claramente hay gente que lo normaliza, se acostumbra y se refuerza y reafirma por tu entorno, porque tú ves que tu círculo hacen todo lo mismo, entonces tú dices, bueno, pertenezco al rebaño, a la manada, y bueno, está todo bien, ¿cierto? Claro, formo parte de la sociedad, por lo tanto está bien levantarse, trabajar, porque usted, me voy a retomar un poquito el tabú del capítulo anterior sobre usted es ingeniero como su papá. O sea, al final es ingeniero como su papá, pero no es feliz siendo ingeniero como su papá. Entonces ahí está la importancia del propósito, de preguntártelo con 16 años, con 15 años, antes de entrar a la universidad. Este es mi propósito, esto es lo que realmente quiero, que quiero estudiar, quiero ser parte de lo aceptado en la sociedad, o sea, caminar como una ovejita, sin ofender, por favor, como una oveja haciendo lo mismo. Y esta crítica, de hecho, ayer cuando hicimos esta reflexión le dije, hay una película de los años 20 que se la vamos a tener que buscar y dejárselas anotadas porque no recuerdo el nombre, de Charlie Chaplin. Ya había esa crítica y yo digo, wow, o sea, los años 20. De los años 20, y me pregunto yo, o sea, ya alguien lo vio, o sea, alguien futurista, adelantado a su época, y estamos en pleno 2025 repitiendo lo mismo. Entonces es como la información está ahí, pero no lo estamos viendo, seguimos repitiendo patrones. Otra cosa más profunda y más delicada, para que se vea de verdad que esto es serio. Nosotros ayer estábamos en subway, para que se entienda el metro, subterráneo, y acá en Chile, por lo menos aquí en Santiago, hay muchas tasas de suicidios. Mira, o sea, lo que estamos hablando es tan importante, es tan vital, que hay gente que no es consciente de eso, peor aún gente que es consciente y no hace nada y está como frustrado. Bueno, también a veces dice, pucha, es lo que me tocó, ¿qué quieres que haga? Bueno, tengo que mantener a mi familia, y como que también entran muchas creencias, ¿cómo decirte? Limitaciones, excusas que uno mismo se inventa y se las cree para justificar seguir ahí, ¿cierto? Y hay gente que en silencio, o hay gente que sonríe y después se tira y se tira al metro y se suicida. O sea, imagínate lo importante que es que la gente pueda conocerse mejor y descubrir eso que tú fuiste llamado a hacer, eso que a ti te llena, que tú amas, que vibras.
Porque si la gente lo pudiese descubrir, tendría, ya sé lo que quiero, Claro. idearía un plan, busca, no sé, bueno, está la mentoría, bueno, busca la forma, siempre hay forma de buscar. Hoy día está la era de la información, la tecnología, la IA, o sea, hay muchas herramientas. Pero sal de ahí porque de verdad que te va a cambiar la vida, tu energía va a aumentar, incluso te puede salvar la vida a ti y a tu familia, porque no es que tú solamente te vayas de este mundo a otro plano, sino que el impacto que generas socialmente y a nivel familiar, el ser una persona que anda así como zombie, piloto automático, porque yo también pasé por eso. O sea, cuando uno está frustrado, se siente estancado, vacío, incluso teniendo cosas materiales, tú andas con una energía baja. Y esa energía baja, esa frustración acumulada, uno, que te puede enfermar, te puede dar un cáncer, no sé. Claro. Dos, contagias a tu entorno negativamente, a tu pareja, a tus hijos, a la gente que conoces, porque andas como quejándote todo el día, culpando a la sociedad, al presidente, a la vida, a todo el mundo. O sea, en resumen, las personas que viven en propósito no están ligadas a la depresión, no están ligadas a pensamientos negativos. Así que definitivamente tener propósito en la vida, dirección, saber qué quieres, te puede salvar la vida. Literal, salud mental. Es salud mental. Otro mito que estaban comentando nuestros seguidores que me pareció súper curioso es: debes encontrar el propósito joven. Y ahí me quedé, o sea, me hizo reflexionar. Debes encontrar el propósito joven. Bueno, ok. El propósito llega en cualquier minuto de la vida. O sea, no necesariamente tienes que ser joven para tener un propósito o encontrar tu propósito. Hay personas de 60 años que consiguen su propósito. Hay una persona a los 80 años que consigue su propósito. Si lo consigues a los 16, maravilloso, conseguiste uno de tus propósitos. ¡Qué hermoso! Pero también una idea hermosa es tener 60 años, 40 años, 50 años, 80 años y decir: con toda la experiencia y con todo lo vivido, entiendo para qué vine a este mundo. Descubrí que esto me hace feliz. Descubrí que esto me hace feliz, o entendí el por qué todos estos 60, 70 años pasé por estas situaciones. Sí, había un propósito y el propósito lo tenía que entender ahora. Así que nunca es tarde, nunca es demasiado tarde para descubrir el propósito. Si tienes, no sé, más de 15, no importa la edad, es un chiste, no importa la edad. Estás a tiempo, este es el momento para descubrir. Hay una frase que yo tenía, me acuerdo, en mi pieza que decía: no estás tarde, no estás temprano, estás en tu tiempo. Y pasa que uno, bueno, con las redes sociales, todo nos pasa, a veces nos solemos comparar. Y eso a veces te puede inspirar, en el mejor de los casos, o te puede frustrar. Porque dices: chuta, esta persona logró esto que yo quería más rápido que yo. Entonces, bueno, ahí nos vamos a ir a otro tema, que es el tema de cómo manejar bien las redes sociales, cómo hacer uso correcto de la tecnología. Pero el punto es que, claro, si bien no tiene fecha de vencimiento y puede ocurrir en cualquier momento, porque cada persona tiene su proceso, su vida, pasa que cuando uno es joven, 15 años, no ha vivido suficiente, entre comillas, porque hay casos también que hay gente que le ha tocado siempre. Pero hablando de generalidades, uno está como en el ensayo de error, está como haciendo la práctica en la vida. Entonces uno cree y está muy en modo ego, jugando y no otra, ¿cierto? Y pasa que cuando ya llegas como a eso de los 25 o 30, ¿cierto? Un cierto nivel de madurez, ya como que estudiaste una carrera y después porque hay expectativas. Okay. A mí personalmente me pasaba, Nairun, que siempre las expectativas, a veces no cumplidas, me frustraban. Entonces, claro, tú dices ya, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué quiero ser? Porque eso te dicen.
estudiar para ser. ¿Qué es esa? Claro, o sea, si tú no eres, tú serás. Claro, serás a partir de lo que estudies. Entonces yo decía, ¿qué voy a estudiar? A ver, ¿qué quiero ser? Ya, voy a estudiar ingeniería. Yo de profesión soy ingeniero. Y bueno, empecé mi carrera, expectativa de cómo iba a ser mi carrera. Después la realidad de cómo realmente fue. Después salgo de la carrera, me titulo y digo, ¿cómo va a ser mi vida laboral? Después de ver en la realidad si se cumplieron esas expectativas o no. Y ahí esa diferencia es lo que de pronto a veces genera un conflicto. Entonces, un poco esto es lo mismo porque uno tiene una cierta edad, por eso digo, más o menos terminando los estudios, y dices, wow, o sea, dediqué 5 años, 3 años, 8 años, lo que haya sido. Hay gente que estudia 2 o 3 veces carrera y se cambia constantemente. Y generalmente, en promedio, ya por estudios que yo he hecho, fluctúa entre los 20 y 30, por ahí, 30 años, un poco menos, un poco más, y ahí es donde uno se empieza a cuestionar la vida. Y dice, a ver, esto que estudié, no era lo que quería. No, pensé que era diferente. O a nivel de relaciones, ¿por qué no me están resultando mis relaciones tóxicas? Estoy entrando, termino, vuelvo, estoy con diferentes personas, o los amigos que tengo, los trabajos también. Entonces ahí, ese es como el punto en general, donde a raíz de una crisis, de una frustración, claro, de que tocas fondo y ya estás aburrido de estar, como yo digo, como cuando uno va a reventar la piñata, porque así, claro, por ejemplo, tú estás con un bate, estás haciendo así, el típico dar batazos de ahogado, o sea, o estás como ahogándote, para todos lados agarrar lo que salga y dices no. O sea, a mí me falta, esa ley es como el insight que yo hice. A mí no puedo seguir así, no es sostenible en el tiempo. No es sostenible, entonces, momento, pausa, detengamos esto. Algo tengo que hacer. A mí me falta dirección, sentido. O sea, ¿para qué? No puedo seguir así en este ritmo? Entonces, para cerrar la idea, si bien es muy personal, cada persona lo encuentra en diferentes etapas de la vida, un promedio más o menos 25, 30 años, uno ya como que acumula suficiente frustración, ¿cierto? De pronto de malas decisiones, de porrazo, como le dicen aquí en Chile, como de caídas, ¿cierto? O malas decisiones, suficiente para que te duele, o sea, te duele lo suficiente como para decir, algo tengo que hacer. Y ahí empieza ahí empieza la búsqueda. Bueno, tú lo llamaste descubrí mi propósito y hay otros que le dicen crisis de los 30. Claro. Pero, o sea, no sé si es que tener 30 ya es un cúmulo suficiente de experiencia para empezar a hacerse las preguntas. Claro. Que es lo que nosotros llamamos hacerse las preguntas correctas. Claro. Sí, y yo creo que si no pasas por ese tema, ensayo y error, no llegas al punto de crisis o de punto de quiebre, claro, en el que finalmente dices, ok, ya es hora de ver de ver qué ha pasado con mi vida, ¿no? Ahí, bueno, hay diferentes formas de hacerlo, pidiendo ayuda, haciéndose preguntas un poco más profundas, etcétera, etcétera. El tema es que, claro, yo insisto, lo puedes hacer tú, leer libros, podcasts como esto, te felicito por estar acá, es un comienzo, pero de pronto te puede demorar más tiempo, como me pasó a mí. ¿Cuánto tiempo te demoraste aprendiendo? O sea, haciendo todo el proceso haciendo todo el proceso hasta que finalmente dijiste, encontré mi propósito. Yo creo que fácil 7, 8 años. La importancia de un mentor, de un guía, que te tome la mano y te acorte ese tiempo. De 8 años a 3 semanas, un mes, bueno, en mi caso el programa dura 45 días, 6 semanas. O sea, imagínate, claro, lo que hoy es valiosísimo y no podemos recuperar, que es el tiempo. Entonces, eso también es importante considerarlo a la hora de seguir en este camino. Mira, hay otro mito que me llamó demasiado la atención. Me pareció interesante también exponerlo acá, porque hay personas que creen que el propósito solo existe para aquellos que son talentosos o sobresalientes. Es decir, músicos, científicos importantes, celebridades.
artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que, yo creo mucho en Dios, lo que tú creas, el universo, la vida, la energía. Fuimos creados todos con dones, talentos, que muchas veces, cuando niños, muchos de ellos fueron expresados, pero tú no te dabas cuenta, y fueron reprimidos, a veces por padres, profesores de la sociedad, porque encajar en un molde, como lo que tú decías, no, que yo, el papá es ingeniero, tiene que ser ingeniero, la mamá es familia de abogados, de medio, tiene que ser, y ahí queda, en una caja escondido, apartado. Entonces, no, la verdad que definitivamente es un mito, porque todas las personas tenemos algo que aportar, todos, aunque por tú, más pequeño que sea. claro, aunque de pronto tú creas que a veces uno está medio deprimido, con el bajo autoestima, uno siente que no sirve para nada, ¿cierto? Y como que no sobra, casi. Pero no, aunque tú no lo creas, tú tienes algo, fuiste creado con una luz, algo que es diferente, que es único, es tuyo, es tu esencia, pero no lo has descubierto, pero no significa que no exista. O no significa que no sea importante. También. O sea, no sé por qué me vino esto a la mente. O sea, me vinieron dos cosas a la mente. Cada persona, o sea, imaginemos un reloj, en cada pieza, cada engranaje cuenta para que la sociedad funcione como funciona. Esa fue la primera idea que se me vino a la cabeza. La segunda idea que se me vino a la cabeza fue la película Coco, que de hecho la vimos recientemente, y cuando tú hablabas de esa parte que yo puse en la mesa, del tabú, de, ay, es que usted tiene que ser ingeniero como su padre, y además justo se me vino la idea de los zapatos, es perfecto, porque Coco, yo voy a decir un pedacito y me vas ayudando, ¿sí? Porque vimos la película juntos, pero Coco es una familia, bueno, es spoiler, ¿ok? Alerta de spoiler, así que vean Coco y después vean el podcast. Ok, ya, me pongo serio. Ok, la segunda idea que se me viene a la cabeza es Coco, porque era una familia que odiaba la música. O sea, de verdad odiaba la música, y no había algún miembro de la familia que respondiera por qué odiaban la música. Simplemente se fue pasando como una creencia de generación en generación hasta los nietos, bisnietos, y todo el mundo tenía que odiar la música. Lo que tenían que ser era zapateros. Usted va a ser zapatero como fue su abuela, su abuelo, como se fue pasando de generación en generación. O sea, cuando estamos obligados por lo que dicen nuestros padres, usted va a hacer tal cosa. Entonces, bueno, obviamente primero los invitamos a ver la película. Segundo, nos llamó demasiado la atención el hecho de que en las familias, o sea, no solamente la película Coco, sino que en las familias a veces suele pasar eso, se va transmitiendo de generación en generación y nadie se pregunta por qué. O sea, ¿por qué tengo que seguir estas reglas? ¿Por qué existen estas reglas? ¿De dónde nació estas reglas? Y el análisis que hago sobre esto es que muchas veces nacen del dolor y de la falta de comprensión. Y cuando se rechaza algo, ¿qué pasa? Persiste. O sea, se rechaza, persiste, se rechaza, persiste. A lo que te resistes, persiste. Lo que rechazas no lo puedes comprender. Y por lo tanto, repites el patrón eternamente, como un bucle. Entonces nadie, claro, el tatarabuelo no le quería de la música y le enseña eso al hijo. Bueno, ya sabemos lo que pasa, bueno, todos han escuchado el tema de las constelaciones, que se va traspasando una creencia de generación en generación, tras generación, tras generación, hasta que llega una persona en el árbol genealógico. Sí. Diferente, un poco lo que hablábamos delante en el metro, yo le comentaba eso también, porque siempre hay como un grupo de ovejitas y hay una que se arranca. Hay una ovejita negra. La oveja negra, ¿cierto? En la sociología hablábamos un poquito de ese concepto, ¿no? Como el método siempre está en constante transformación, porque si hablamos de que todas las ovejas son blancas y aparece una negra,
ahí se nos cae el método. Así que eso pasa un poquito, ya yo estoy haciendo analogías aquí súper extrañas, pero eso pasa con las creencias. Viene un rebaño de ovejitas blancas y ¡puf!, una ovejita negra y nos cambia todo. O sea, cambia toda la estructura, cambia toda la metodología, cambia toda la estructura familiar. ¿Cuál es la misión de esa ovejita negra? ¿Cuál es la misión? Y además es una misión súper importante y súper bonita. Una misión importante, bonita y fuerte para esa persona. Pero esa persona viene a transformar, viene a cambiar a las creencias familiares, viene a limpiar, viene a sanar a la familia, al núcleo familiar. De por qué nace, se hacen las preguntas que nadie hizo. ¿Por qué no amamos la música? ¿Por qué tenemos que ser zapateros? Exacto, sí. Claro, respecto a las creencias, si bien hay técnicas para poder reprogramarlas, con la PNL por ejemplo, mediante afirmaciones, como se le llama como dar vuelta la llave. O sea, tú tienes la creencia, por ejemplo, la música es mala, no sé, o el dinero es malo. Entonces tú después la escribes en positivo y la vas repitiendo, porque las creencias se suelen cambiar por impacto emocional y por repetición. Pero también es importante esto que estamos conversando, porque lo estarías haciendo sin comprender la raíz o de dónde se generó esa creencia. En este caso, en la película, bueno, alerta spoiler, esta es Oveja Negra, que es el niño, se va un poco al origen, porque él un poco me hace acordar en mi infancia también, porque yo cuando el niño era como hablaba busquilla, así, porque estaba ahí como intrépido. Buscando como la hormiga, así como por arriba, por abajo, buscando respuestas. Dijo que no puede, porque él sentía un llamado dentro de él amaba la música, él vibraba, propósito, vibraba tocando la guitarra. Y justo que creo que tenía que tocar, fue al cementerio, encontró, y ahí bueno, la película un poco mágica, se va al mundo de los muertos y encuentra a esta persona que había sido quitada de la familia porque supuestamente había abandonado a la familia y por eso se tachó. Claro. Entonces su esposa, la tatarabuela, dijo, bueno, adiós la música, porque por la música fuimos abandonados como familia. Cuando en realidad, o sea, a eso voy, cuando tú comprendes, te vas al punto de origen, hay técnicas, tú hablaste por ejemplo de regresiones, constelaciones familiares, y ver las cosas desde otro punto de vista, ¿cierto? En perspectiva desde arriba, ¿cierto? Y comprendes la verdad de cómo se originó eso, por qué se originó. Lo ves no desde el juicio, sino desde el amor, comprensión, desde arriba, y dices, wow, ahora entiendo todo. Y eso pasó en la película. En realidad lo que pasó no es que él abandonó a su familia por la música, sino que él, de hecho, quería volver a su familia y abandonar la música, pero lo envenenaron. Pero eso no lo supo su mujer. Y su mujer se lo contó a sus hijas, a sus hijos, a sus nietos, y así se ve toda la música. Entonces, ¿qué hizo este chico? O la Oveja Negra lo que hace, transita en los conflictos. Es doloroso, no es fácil, o sea, por eso dice que la Oveja Negra es como la persona más valiente de la familia. Entonces tiene un poco ese propósito. Ya llega a este clan a sanar a todo el árbol. Entonces se lleva como todos los flechazos, si es que está dispuesto a hacerlo. Ahí. Entonces, porque claro, puede perfectamente elegir no hacerlo y le pasa la carga a otro. Pero si yo algo aprendí en las constelaciones, que de hecho estamos nosotros inmersos en eso, este sábado de hecho vamos a hacer una, y viene de otra que hicimos la anterior, la terapeuta decía que finalmente lo que la familia como expulsa o rechaza o priva, vuelve a entrar, busca la forma de entrar en alguna generación, pero todo le cierra la puerta. Entonces alguien curioso dice, a ver, bueno, veamos de qué se trata, desde total ignorancia por no saber, ¿cierto?, qué ocurre. Y lo que se hace en el fondo es como cuando se habla de la sombra. Uno, en vez de cerrarle la puerta, le das la oportunidad de entrar, lo recibes, lo integras, a nivel psicológico se llama integrar, ¿cierto? Se le da amor, se le abraza,
se le contiene, como pasó hermosamente en la película Coco, y se sana. Se sana esa herida y se sana todo todo el núcleo familiar o el árbol familiar. Y en el fondo toda la familia ama la música. Sí, en el fondo toda la familia amaba la música. Todo lo que dijiste, o sea, básicamente ya hiciste un análisis maravilloso de la película, así que no me queda mucho más que decir sobre eso. Lo que me llama full la atención, y ojo, detéctenlo, vean, o sea, sean curiosos y estén atentos. En la película Coco, la abuelita de... ya no me acuerdo cómo se llama el niño. Coco es la abuela, pero creo que se llama Miguel. Miguel, exacto, la abuela de Miguel repetía el patrón, pero a la perfección, de la abuela, básicamente. De la abuela lo repetía, era como no música, odiaba la música, o sea, es impresionante cómo a nivel generacional ocurren dos cosas. La persona que como que energéticamente se carga de la creencia, o sea, como yo creo esto firmemente y lo reproduzco constantemente y no permito, o sea, como que corto y rechazo. Claro. Y viene la otra persona que es la ovejita negra, la que no entiende por qué, la que se hace las preguntas y la que finalmente termina sanando a la persona que rechaza y al núcleo familiar. Es en sí, pero como si funcionara en pares, ¿no? O sea, como que siempre hay un personaje, como hecho, que hay personajes bien definidos. De hecho, hay una imagen que me viene a la cabeza que la he visto en internet, que es como unos fósforos, como le dicen en otros países, cerillos, le dicen. Bueno, cuando uno prende fuego, ¿sabes? Fuego. Y hay creo que le dicen cerillos, bueno, fósforos, y se van prendiendo uno con otro, ¿cierto? Hasta que uno de los fósforos baja y elige no transmitir el fuego, y ahí queda. Entonces lo asocio lo mismo, que se va pasando de una persona a otra, o cuando la mamá o el papá le dice a su hija y le dice a su hija, a la hija, y es como el juego también ese aquí, no recuerdo cómo se llama ese juego acá, que era como un vaso en un hilo, entonces tú le decías algo a la persona, un mensaje, y él después le decía el otro mensaje, y al final llegaba al final de la cadena algo totalmente diferente. Porque cada pasa por el filtro de cada uno. De la interpretación de cada uno. Exacto. Hasta que la oveja negra en el fondo como que decide salir de sí y no escuchar en el fondo. Como que dice, no, yo voy a hacer otra cosa. Claro. O sea, yo voy al punto, a la raíz, ¿por qué? De hecho, me hiciste recordar algo. Es como el revolucionario. Me hiciste recordar, esto es como un meme que vi en Instagram, que era la receta de la abuela, ¿no? Entonces es como, tomas el bistec y lo picas a la mitad y lo colocas en el sartén y ta. Entonces la mamá le dice a la hija, tomas el bistec, lo picas a la mitad y lo pones en el sartén y ta. O sea, la receta. Hasta que la nieta llega y le pregunta a la mamá, ¿por qué tenemos que picar el bistec? No sé, hija, así lo preparaba mi mamá. Ok, abuela, ¿por qué tenemos que picar el bistec? No lo sé, hija, o sea, así lo preparaba tu abuela, o sea, mi mamá. Ok, y va al origen y le dice a la abuelita, a la tatarabuela, que todavía está viva en esta historia, abuelita, ¿por qué hay que picar el bistec? Y le dicen, es que todavía no construyen sartenes más grandes. Entonces creo que un poco el tema de las creencias es así, vamos replicando patrones sin preguntar, sin hacernos las preguntas correctas. Sí. Es importante en ese sentido desarrollar el criterio, el raciocinio, la capacidad de cuestionarse, el juicio propio. Claro. Porque también pasa con las personas, a veces dicen, no te juntes con esta persona porque es así, o no veas esta película porque... Y tú lo das como una verdad absoluta. Un hecho. Como es un hecho, un facto, así se dice. Y ¿por qué no tú dices, momento, a ver, déjame conocer yo a esta persona? Y te cambia completamente en realidad me cayó súper bien esta persona, nunca, sí. O de pronto me pasó una película, ¿no? Y después la vi y dije, oye, qué película más buena, ¿por qué le hice caso a esta persona? Porque son sus creencias proyectadas entonces al final, bueno, es un mundo esto de las creencias. A propósito de las preguntas, tenemos varias preguntas para que ustedes se hagan en casa,
y empiecen a reflexionar. ¿Qué creencias acerca del propósito crees tú que hoy te están frenando? Déjalo en los comentarios para que ahí nosotros podamos trabajar en ello y de pronto podemos crear otro podcast, ¿cierto? Trabajando un poco eso. O, mejor aún, de pronto puedes dejar propuestas, ¿por qué no? Claro que sí, propongan ideas o que quieren escuchar sobre este podcast y nosotros obviamente vamos a trabajar para ustedes. ¿Qué cosas les gustaría que hablaran, por ejemplo, también? Claro. Otra pregunta es, ¿algún mito que no hayamos mencionado durante el episodio que quieran que desarrollemos en una parte 2? Entonces también nos pueden dejar en la descripción. De todas maneras, cualquiera de estas respuestas la pueden comentar, bueno, escribir en los comentarios del video o bien en el Instagram. Ya nos pueden escribir ahí directamente, oye, mira, vi el podcast y me pareció súper bien esto, o esto no, mira, me gustaría que hubiéramos de esto, ¿qué opinan de esto? Y así nosotros recopilamos toda esa información y podemos crear ahí contenido para ustedes. Sí, muchas gracias por vernos. Antes de cerrar, una reflexión. ¿Alguna palabra, frase o reflexión para cerrar el capítulo? Lo que crees, creas. Por eso es tan importante conocerse. Conocerse porque si no vas a repetir patrones inconscientemente toda tu vida. Y te puedes estar privando de vivir una vida extraordinaria, de conocer gente increíble, por seguir patrones familiares, lealtades familiares, o por querer siempre pertenecer o validarte. Y te lo digo con total humildad porque yo también pasé por eso, era una persona muy agradadora. Entonces siempre vivía preguntando cosas y queriendo pertenecer o encajar. O sea, como el típico nunca queda mal con nadie. Entonces al final tú no tienes identidad, pierdes tu identidad. Entonces te lo digo así porque ese fue un punto de inflexión que yo hice en mi vida cuando dije basta, me aburrí de vivir para los demás, ¿qué quiero yo? Y ahí en vez de ir afuera me fui hacia adentro y ahí empecé este proceso de autodescubrimiento, autoconocimiento y escucharme a mí, escuchar mi corazón, mi alma, lo que sí me apasiona, lo que me gusta, lo que me mueve, lo que no, lo que permito, lo que no permito, aprender a poner límites sanos también, porque eso también te va a permitir, ¿cómo se llama?, tener más paz finalmente. Todos buscamos eso, tener más paz, más tranquilidad, paz mental, porque si no es desgastante estar constantemente cumpliendo expectativas de los demás, de los padres, de los profesores, de pareja, de amigos, porque no vas a dar, o sea, uno no puede ser una moneda de oro, nunca le vas a poder dar el gusto a todos, o sea, suficiente. Lo que importa es lo que tú creas de ti, no lo que otros quieran de ti. Así que esa es la invitación, yo creo que último Hermoso. comentario o palabra. Sí, yo tengo una frase que realmente es una pregunta. ¿Se están haciendo las preguntas correctas? ¿Qué es aquello que están rechazando? Presten mucha atención. Y lo digo desde mi propia experiencia y de procesos que he vivido internamente también. O sea, me hice las preguntas correctas. ¿Qué era? O sea, a nivel de espejo, ¿qué estaba pasando en mi vida? ¿Quiénes eran esos personajes que están en mi vida espejándome y haciéndome o que me generaban rechazo? Pregúntense, háganse esas preguntas y reflexionen. Tu frase y tu palabra, la verdad que ya dio un cierre maravilloso a este capítulo, así que gracias por este segundo capitulazo. Me encantó muchísimo cómo hablamos de los mitos, cómo entre toda la conversación terminamos spoileando, haciendo spoiler de Coco, que es una de nuestras películas favoritas últimamente también. Así que de verdad. Y que además lo pueden ver ahí junto a los niños, no sé, los que tengan ahí hijos, sobrinos, familiares. Porque una película familiar muy bonita para todas las edades.
Así que véanlo con este nivel de conciencia, porque yo la vi hace 8 o 10 años y no la entendí como la entiendo ahora, porque eso lo que estamos hablando, que uno va evolucionando, se va transformando. Por eso cuando uno vuelve a ver las películas, vuelve a leer un libro, así como mismo el propósito puede cambiar, porque tú ves la vida diferente, con otra perspectiva. Así que eso, espero que les haya gustado este capítulo. Prepárense para el que viene, el tercero se viene, pero increíble. Pero no spoiler, no Sí, spoiler. no les vamos a contar. Pero por supuesto, como les digo, pueden ustedes escribir, comentar, oye, dar me gusta, compartirlo de pronto si algo les resonó, conectó con ustedes, con personas que de pronto lo necesitan, creen que les puede servir. Compártalo, que sí también hace crecer esta hermosa comunidad, proyecto que estamos haciendo con mi mujer con todo el amor del mundo para poder elevar el nivel de conciencia de la humanidad y que bueno, finalmente todos podamos encontrar ese famoso propósito y vivir esta vida con un poco más de sentido, ¿no? Así es. Sí, gracias por acompañarme como siempre en este capitulazo número 2. Gracias a ustedes por vernos, así que hasta una próxima. Bye bye. Bye, bye. Esa fue la primera idea que se me vino a la cabeza. Esa fue la primera idea. Los platillos. Es spoiler, ¿ok? Alerta de spoiler. Así que vean Coco y después